Bienvenidos amigos, pues ya tenemos esta primera caja con el brillo directo, es decir, ya hemos aplicado este acabado tan bonito. Vean ustedes cómo nos ha quedado, la sombra que hemos hecho sutil en las esquinas que le da un toque de elegancia. Vamos a ver en este video cómo es el proceso desde el detallado, qué lijas estamos ocupando, qué tintas estamos aplicando, qué barnices estamos ocupando, además de la limpieza correcta de nuestro equipo de aplicación, entre otras cosas. Así es que si tú quieres aprender este interesante proceso, pues quédate hasta el final de este video. No pierdas detalle, vamos. Pues bien amigos, cuando vamos a hacer un acabado tan especial como el que se le da a un ataúd o a un producto como este, pues la preparación viene, o parte del secreto de un buen resultado, pues es la lijada, el pulido y el resanado, es decir, el previo antes de la aplicación de los materiales de pigmento y los barnices. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar el resanado de nuestra caja. Incluso voy a empezar así, pero en algún momento voy a desarmarla o a separarla por piezas, tanto la tapa como la tapa completa, y dejar el puro casco para todos los detalles irlos haciendo. Y entonces para esto ocupamos nuestra pasta rellenadora de uso automotriz que ya hemos hecho en otros videos, por si lo quieren checar, y comenzamos. Bien, con esta pasta ya preparada voy haciendo los detalles más grandes que encuentro en el ataúd para irlo resanando, rellenando, y también con el resanador normal, digamos que para madera, el de base agua, vamos a ir haciendo los que son pequeños. Estos detalles, por ejemplo, que son donde se levantó, son levantadas de las astillas, pues los rellenamos. Esto sucedió mientras hacíamos el tallado. Entonces, esta se endurece, no pasa mucho tiempo porque pues es un producto catalizado. Entonces, estos son los detalles que vamos rellenando con esta pasta. Vean. Incluso este, vean que es mayor, que es más grande incluso. Perdón. Lo rellenamos con este resanador. Así todos los que encuentre, principalmente en las partes donde más se ve, en este caso pues la tapa, pero vamos a hacerlo en todo. Miren, por ejemplo, este nudo, pues también lo rellenamos con este, y esta rendija pues lo podemos hacer con el resanador normal. Vean, aquí encontramos uno más. A esto nos referimos. ¿Cuál es la ventaja? Que este no se va a botar como en el caso del resanador normal, ¿no? Sobre todo porque son detalles muy grandes. Entonces lo rellenamos de este modo. Lo que les decía, separo las tres piezas en lo que es el casco con sus dos tapas para hacer también el resanado y el pulido por la parte superior del casco, y también poderlo voltear e ir haciendo el pulido alrededor para que una vez ya pulido haga la fijación de los esquineros. Y comenzamos el pulido de nuestra caja. En la parte superior de nuestro casco ocupo la lijadora de banda, todas las partes donde pueda pasarla, pero ya tenemos un prelijado previo, así es que para el siguiente proceso usamos nuestro orbital. Sin embargo, las molduras y todas las partes donde es un poquito más complicado tiene que ser completamente a mano. Empezamos desde la lija 80, pasamos a la 100, 120, incluso hasta 150. Yo sé que para muchos esta es la parte menos divertida, casi no nos gusta pulir a la mayoría, pero es un proceso imprescindible para un buen acabado. Sacudimos perfectamente, vamos haciendo los últimos detalles de lija que teníamos pendiente. Bien, entonces sacudimos, y lo que les decía, cuando creemos que ya terminamos aparecen aún más detallitos como este que tengo por acá y acá. Entonces los corregimos antes de empezar para ir haciendo menos detalles cada vez mientras vamos avanzando, con el acabado. Entonces pues ya viene ahora sí la preparación del acabado.
después de estos detallitos. Bien, pues en esta ocasión la pistola que vamos a ocupar es esta pistola de gravedad. A diferencia de la otra que tenemos, pues es con vasos de aluminio de 1 litro, ¿ok? Para evitar estar rellenando tantas veces, ya que vamos a pintar varios, ¿ok? Entonces, pues voy a preparar mi material en primera instancia. En primera instancia será, pues, el color para nuestro ataúd. Aquí no vamos a hablar de marcas porque, pues, lo interesante es, por ejemplo, yo ocupo regularmente siempre tinta al alcohol. Esta no va a ser la excepción. He escogido un color abeto. Ya ustedes verán ahorita cómo luce. Pero bueno, este tono lo podemos echar directo o lo podemos diluir un poco según pues el color que querramos lograr. El color es muy importante también en un ataúd. De eso también depende muchas veces pues que lo prefiera el cliente. Entonces este color abeto pues digamos que es como un color cedro un poquito más intenso. Ahorita les muestro como quiera también la mezcla que vamos a hacer con el fondo que vamos a aplicar y por supuesto el brillo, la miel, el acabado que le vamos a poner, que es finalmente el acabado que regularmente lleva un producto como este. Entonces voy a preparar entonces la tinta. Les digo, la podemos echar tal como viene o la podemos diluir un poco. Yo la voy a diluir un poco porque voy a dar 2 pasadas. Entonces pues eso ya se los dejo a consideración de cada quien. Pero entonces preparo mi mezcla, la pongo en mi pistola y empezamos la aplicación. Como ven, sostengo con un tramo de piola la tapa y vamos a empezar por la boca de la tapa principal, el entintado. Y regularmente lo que hacemos es dar 2 manos. Y ya que pintamos el interior de las bocas de la tapa principal como la de la tapa batible, comenzamos ahora sí sobre el cajón. Bien, y ahora entonces tenemos la primera mano de lo que es el entintado de nuestra caja. Viene el sombreado en esta parte, pero antes de eso vamos a dar una segunda pasada del entintado. Vean, les muestro más a detalle. La verdad es que a mí este color me gusta. Ahorita no lo pueden ver exactamente cómo va a quedar porque aún no hemos aplicado el fondo, pero vean, así es como lo tenemos en este momento. Si ustedes notaron, hay una separación aquí porque puse una pija, vean, precisamente para que la tapa, cuando la bajemos, como ya va a estar pintada, pues no se pegue, sobre todo en la aplicación del poliuretano. Ese es el sentido. Ahorita, aunque no le he puesto aquí, solo la presenté, le voy a poner, o voy a hacer lo mismo en la tapa batible. La pinto así armada, porque así me aseguro de que quede el color parejo. Si pinto por separado cada pieza, es probable que no me quede igual. Entonces, pues vamos a la segunda pasada. Bien, pues ya tenemos ahora la segunda pasada de la tinta en nuestro ataúd. Ya se ve más parejo el tono, ¿verdad? Por eso me gusta hacerlo en dos partes. Independientemente del color que queramos alcanzar, podemos diluirla un poquito más para lograr dos pasadas, que es lo que nos va a ayudar a que el color quede parejo. Ya les muestro ahorita un truco más durante la aplicación de este acabado, pero ahora vamos al tema de las sombras, sobre todo en las esquinas
que es lo que yo quiero sombrear en este ataúd. Yo he visto ataúdes donde sombrean demasiado, la verdad es que, bueno, ya es cuestión del maestro que lo está haciendo y de gustos, pero yo voy a hacer una pequeña sombra en las esquinas de esta caja para resaltarlo un poquito más. Entonces, ¿de qué se trata o qué es la sombra? No es un color más oscuro, es el mismo tono aplicado varias veces en una zona en particular, en este caso en las esquinas. Entonces, vamos a hacer la aplicación un poquito acá y hacia arriba, no en el torno, para que el torno siga luciendo tal como está. Y entonces vean este proceso. Entonces, lo que hago, la técnica que ocupo es pasar lejos pues la pistola para que el sombrero se vaya haciendo poco a poco. No es necesario que lo hagamos en un solo paso porque incluso no nos va a quedar, porque no le va a dar tiempo a la madera a absorber tanta tinta como estamos. Recuerden que estamos trabajando con alcohol. Entonces lo vamos haciendo de a poco, poco a poquito, hasta que logremos la sombra que queremos. Veamos. No se alcanza a notar, incluso yo creo que ustedes no lo ven, pero ya empezamos. Esto se tiene que dejar orear unos minutos o unos segundos para poder seguir aplicando. No podemos seguir echando porque créanme que no nos va a quedar. Les voy a acercar un poco para que lo vean un poco más de cerca este procedimiento y lo concluyamos. Ya pueden ustedes ver cómo poco a poco logramos que se vaya oscureciendo exclusivamente la esquina de la caja, pero que quede difuminado hacia las cabeceras y hacia los laterales del ataúd. ¿Okay? Pues esto es al gusto, podemos irlo pasando varias veces hasta lograr un sombreado que nos agrade, sin que se vea mal, sin que nos acorriente la caja, porque les digo, yo he visto sombras pues muy marcadas, incluso en lugares donde dices ahí como que no tiene sentido. Entonces continuamos y ya podemos saltar al proceso de el fondo, pero antes terminamos el sombreado. Después de 4 y hasta 5 pasadas, ahora sí ya pueden ustedes ver el sombrero que queríamos. Ahora, a partir de aquí, aunque la queramos oscurecer más, siempre nos va a quedar más oscura la parte sombreada. Y entonces por aquí ya tengo el fondo poliuretano que vamos a aplicar a nuestra caja. Vamos a aplicar la cantidad necesaria para poder realizar esta tarea. Ahorita les muestro la viscosidad y un poquito la preparación para que ustedes puedan ver, pero esta mezcla que tenemos aquí es de 2 a 1, es decir, por decir, si vamos a preparar 1 litro, entonces tendríamos que poner 1 litro de nuestra resina por medio litro de nuestro catalizador. La mezcla es 2 a 1, entonces ya con ese parámetro podemos saber cómo preparar. Ahora, es en el caso de este poliuretano que estoy ocupando, porque también hay una mezcla de altos sólidos que es 1 a 1 según la marca que estés ocupando. Pero entonces les muestro cómo viene la viscosidad de y hacemos la preparación para la aplicación. Vean, así es como luce. Obviamente hay que revolver bastante bien nuestro fondo. Entonces, antes de hacer la mezcla, revolvemos bastante bien porque los sólidos suelen irse al fondo. Bien, revolvemos.
Una cosa es también importante, que respetemos las mezclas que nos sugiere el fabricante del barniz, porque luego tenemos la tentación de decir, ¿y cómo quedará si le pongo un poquito más o si le cambio aquí, etc.? Yo les pido encarecidamente que no lo hagan, porque eso lo único que hace es bajar la calidad del barniz. ¿Por qué? Porque a veces mucho catalizador hace que se vuelva cristalino o se cristalice el material, y entonces va a ser muy fácil que se marque si pasas la uña, por ejemplo, ¿no? Tanto en el fondo como en el acabado. Por eso es importante respetar las mezclas. Ahora, se los digo por experiencia, porque yo también digo, ¿y qué tal si mezclo? ¿Y qué tal si hago? ¿No? Yo lo he hecho y por eso se los comparto, ¿no? Entonces, preferiblemente no hacerlo, ¿vale? Ahora sí, ya está bien revuelto nuestro producto, nuestros sólidos. Podemos empezar a hacer la mezcla, ¿vale? Yo, aparte de tengo por ahí las ménsulas que van a cargar nuestros ataúdes en el local, así es que voy a preparar un poquito más. Bien, por eso entonces tengo, mira, estos son medidores. Estos son mis medidores, incluso como ustedes ven, pues son reciclados, son botellas, ¿no? Estas las de 1 litro y este es de mi medio litro para la mezcla que necesito. Con un recipiente bien limpio vamos a preparar de acuerdo a la mezcla que se nos recomienda, que es 2x1, 1 litro de resina por medio litro de catalizador. Y ya usaré un diluyente de la misma marca. ¿Okay? Esa es la mezcla que estamos ocupando para esto, ¿vale? Ya como quiera, ahorita también les muestro qué boquilla es la que vamos a ocupar en la pistola, ¿vale? Entonces, mientras hago esta mezcla, ahora hacemos 1 litro a la vez para que la mezcla siempre nos quede igual, ¿sale? Muy homogénea la mezcla, queda bastante bien, pero aún así les recomiendo que se utilice el diluyente para que tenga mejor fluidez en la pistola y tengamos una mejor aplicación, ¿sale? Les voy a poner un poco de el diluyente que tengo por acá. Y ahora vamos a envenenar un poco con el mismo color que hemos pintado para hacer un ligero sombreado. Aquí solo calculo el tanto, son más aproximadamente unos 50 mililitros, y con eso enveneno mi mezcla y entonces ya tengo mi fondo preparado. Durante la aplicación de la tinta usé una tobera de 1.4, entonces ahorita vamos a cambiar a la de 1.7 para la aplicación de nuestro fondo. Entonces hacemos el cambio, echamos el producto, lo recomendable siempre es usar nuestro colador y nos vamos a la aplicación del material, ¿vale? Dentro de los detalles que hacemos antes de la aplicación del poliuretano, vean cómo esta parte queda un poco más clara, a pesar de que se intenta dejar todo lo más parejo posible. Pues, ¿qué hacemos? Que con un pincel pues lo retocamos justo así. Esto nos ayuda pues a que nuestro ataúd quede mejor presentado en cuanto al tema del acabado. Entonces parecen detallitos, pero que realzan poco a poco cada uno de ellos precisamente lo que es el acabado, que, como les digo, pues es lo que nos ayuda muchas veces a tener un producto pues que cumpla con las exigencias de nuestros clientes, ¿vale? Continuamos. Y entonces ahora sí vamos a la aplicación ya de nuestro fondo poliuretano. Para este paso, pues como siempre, ahora sí vamos a ocupar nuestra mascarilla para solventes.
Y comenzamos. Y así como hicimos con la aplicación de nuestra tinta, cuando en nuestra caja vamos a empezar el mismo procedimiento de fondear primero lo que son las bocas, es decir, primero las partes internas de nuestras tapas para después proceder por todo el exterior de nuestro ataúd. Bien, pues hicimos la primera pasada de mano de fondo. Abrimos para que se permita que se seque en esta parte, porque como quedan muy juntas, a veces tarda. Dejamos unos 10 minutitos y regresamos a la segunda pasada. Ok, ya a medida que vayamos engrosando nuestro fondo, vamos a tener que ir dejando más tiempo. La tercera mano ya dejaremos unos 20-25 minutos y así hasta concluir el proceso del fondeado. Y después de esta primera mano tenemos que ir dejando los tiempos suficientes para poder aplicar una más otra más otra. Son 5 y hasta 6 capas de fondo que vamos a aplicar. Ustedes pueden notar, a diferencia de un mueble habitual que hacemos en nuestro taller, donde regularmente aplicamos una o dos manos de fondo y luego asentamos para volver a aplicar fondo, aquí aplicamos prácticamente todo el fondo de una vez para darle el grosor necesario y poder proceder a asentar el barniz y prepararlo para un acabado. Bien, así es como luce después de fondear pues nuestro ataúd. Esto tiene que secar perfectamente para llegar al proceso del barniz. Tiene que secar bastante para poder hacer un asentado. Ok, entonces pues vamos a dejar secar, vamos a darle el tiempo suficiente para que los solventes se evaporen. Y por supuesto el siguiente proceso, que es el acabado, el brillo. Pero vamos a algo interesante que también es la limpieza de nuestro equipo. Interesante para limpiar nuestro equipo pues de una manera apropiada, después de que hemos aplicado el fondo poliuretano, es asegurarnos de que pues el producto se acabe. Por eso es importante checarlo, ¿verdad? Porque siempre queda algún residuo. De preferencia, todavía alcanza a salir un poco de producto, pues que todo se consuma. Luego entonces, ahora sí podemos aplicar, en este caso pues mi thinner para la limpieza. Lo voy a echar más o menos un cuartito, incluso hasta menos, pero lo que quiero es, ahora vean, ahorita vamos a limpiar la parte superior donde se va secando el fondo, pero para poder limpiar este equipo no lo vamos a desarmar. Es más, lo recomendable es no armarlo. Si ustedes ven por ahí, porque lo que quiero que vean es que cuando presiono el gatillo y sale el thinner, obviamente, vean cómo está el material. ¿Sí se ve? Entonces lo que voy a hacer es aflojar el vaso porque lo que quiero lograr es que el material empiece a burbujear en la parte de adentro de mi vaso. Lo que me va a hacer eso es una recirculación de mi solvente y va a ir limpiando todo lo que es la boquilla, la tobera. No vamos a desarmar y ponerlo en ningún solvente, porque eso lo que va a hacer es dañar los empaques de nuestro equipo. Entonces solo hacemos una recirculación y va a quedar limpio internamente, y pues la boquilla pues sí la podríamos, pero únicamente la boquilla, exclusivamente, sin desarmar acá, podríamos dejarla en un solvente para que termine de limpiarse, pero no es necesario desarmar para limpiar nuestro equipo.
Entonces, que haya recirculación y que se termine de internamente en nuestra pistola y ya terminamos la limpieza exterior. Bien, esta es una primera limpieza o pre-limpieza de nuestro equipo. Ya después podemos hacer una limpieza en una segunda etapa para dejarla lista para guardar. Y también lo importante es retirar el vaso y sacamos y retirar nuestro filtro. Sacudimos bien. Y lo sacamos procurando no dañarlo. Lo dejamos también en el solvente para la limpieza. Y esto sería básicamente el limpiado de nuestro equipo. Pues lo dejamos secar desde el día de ayer en la tarde, ya no pudimos concluir. Pero ya que tenemos pues el ataúd perfectamente fondeado, vamos al tema para hacer el asentado y la preparación para el brillo directo. Pues vamos a comenzar a asentar el barniz, el fondo que ya tenemos. Voy a ocupar lija de agua y ahorita también les voy a mostrar la almohadilla que vamos a hacer para el último. Sobre todo la lija la ocupamos en todo lo que es las partes planas de nuestra caja. Vamos a pasar incluso la lija sobre la Virgen tallada. Regularmente cuando estamos pintando o barnizando una parte tallada, cuando lo hacemos, cuando asentamos con una lija, solemos, como tiene muchos relieves, despintar esas partes altas con la lija a la hora de asentar. Este no es el caso porque tenemos bastante material de fondo para poder pasar nuestra lija. ¿Okay? De cualquier modo lo vamos haciendo con cuidado y ahorita les muestro cómo vamos a llegar a las partes más profundas de los relieves para que el acabado quede perfecto. ¿Vale? Entonces vamos a dar una pasada superficial con nuestra lija. Les digo, no es que vayamos a despintar, pero lo vamos haciendo con cuidado, ¿vale? Vean, regularmente, por ejemplo, en esta parte, si no tuviéramos suficiente fondo, ya hubiéramos pues despintado las partes más altas. Sin embargo, aquí se conserva el barniz de fondo y el color. Por eso la importancia de poner suficiente fondo en nuestra caja, ¿vale? Bueno, acelerémosle y ahorita les muestro. Pero bueno, vamos concluyendo lo que es la primera parte del pulido con nuestra lija grano 360. Ok, vean, así es como ahorita les muestro más a detalle. Más cuidado aquí en el rostro. Vean, pues pasé ya toda la lija en todo el ataúd, excepto los tornos. Ahorita les muestro cómo vamos a hacer el asentado de los esquineros torneados, ¿vale? Si se fijaron, empecé de abajo hacia arriba a asentar, porque vean la cantidad de polvo que sacamos
cuando asentamos el fondo, que si no lo hacemos así, pues si empezamos por arriba, pues todo el polvillo iría cayendo y ya no nos deja asentar del mismo modo, o tendríamos que estar sacudiendo todo el tiempo. Entonces vamos a sacudir porque viene la segunda etapa del asentado. Para que vean aquí lo que les digo, vean la cantidad de polvillo que sale cuando estamos asentando el ataúd. ¿Esto por qué? Porque tenemos bastante material de fondo y nos permite tapar el poro, si no al 100%, por un más o menos un 80% sí queda tapado el poro. ¿Okay? Sobre todo en la tapa, que es lo que nos interesa más. Bien, después de sacudir vamos descubriendo partes donde le pudiera hacer falta pasar nuevamente la lija y lo hacemos. Y ahora lo que vamos a hacer es usar la almohadilla. Esta almohadilla es de 220. Es una almohadilla abrasiva muy fina que nos va a permitir llegar hasta lo más profundo, por ejemplo, de las tallas, y también, por ejemplo, en las molduras donde la lija no llega, pues la almohadilla lo va a hacer. Y con esta misma le vamos a asentar lo que son los esquineros torneados. Vean, entonces nos acercamos y se ve claramente partes brillosas, que es preciso donde no llegó la lija. Por ejemplo, estos rincones donde está el resplandor de la Virgen. En la talla en general es donde más tenemos que profundizar el pulido del asentado. Y en el cajón en general vamos a notar una diferencia. Vean también las esquinas donde no paso la lija porque podríamos despintar, pero con la almohadilla no hay riesgo. Entonces ahí está. El antes vamos a pasar nuestra almohadilla. Para pasar la almohadilla sí puedo empezar desde la parte de arriba y terminar abajo. En esta ya no hay tanto problema porque el polvillo será menos. ¿Okay? Entonces acérquense para que vean cómo hacemos el proceso para pasar nuestra almohadilla, sobre todo en la talla. Bien, vean cómo es esta almohadilla. ¿Okay? Entonces al presionarla pues llega a los lugares más profundos donde no ha llegado nuestra lija normal. Entonces pasamos ahora nuestra almohadilla. Vamos a comenzar por aquí, que es donde ustedes pueden ver mejor. Vean. Ahí estamos asentando ya perfectamente al fondo de la talla. Vamos a acelerar nuestro video y ya les muestro los resultados, ¿vale? Y así como ya hice con el tallado en la tapa, voy a hacerlo en todas las partes de nuestro ataúd, y ya sacudimos, vamos haciendo los detalles y nos preparamos para la aplicación del brillo directo. Bien, concluimos este proceso. Vean, ya luce diferente como la primera sentada que dimos, y pues vuelve a salir un buen de polvillo del fondo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue a partir de aquí? Es que vamos a sacudir y limpiar perfectamente nuestra caja. Bien, ya tengo por aquí ahora la cubeta del brillo. Voy a destaparla para que le echemos un ojito. Nuevamente nuestro recipiente súper limpio para la preparación. La misma mezcla, 1 litro de nuestro brillo directo por medio de nuestro catalizador. Bien, aquí tenemos nuestro brillo. ¿Ok? A diferencia del fondo, no es necesario pues revolver porque no tenemos sólidos asentados en la parte de abajo. ¿Sale? Entonces simplemente voy a hacer la mezcla que necesito de 1 litro
por medio de catalizador. Esta vez, a diferencia del fondo, no vamos a diluir, sino que lo vamos a dejar así por la mezcla que nos va a quedar. ¿Okay? Y para también, esto es bueno, yo lo hago así para evitar escurrimientos. Pueden usar el diluyente, pero en pocas cantidades. Depende de cómo nos quede la mezcla. Vamos a hacer la mezcla y ya decidimos. Bien, les acerco para que vean, aunque no se alcanza a ver muy bien, pero creo que sí se ve el fondo del bote, ¿no? Vale, ahí está nuestro brillo directo que vamos a ocupar. Medio litro de nuestro catalizador. Vean cómo luce nuestra miel o nuestro brillo. Vean que es lo interesante porque vamos a ocupar el litro completo de acabado. El diluyente esta vez es opcional, como les digo. Entonces, pues igual vamos a colar nuestra mezcla para nuestra pistola y empezamos la aplicación. Bien, ahí está nuestro brillo. Vamos a pasar nuestro tapo húmedo y entonces quedará listo para el acabado. Vean cómo nos ayuda a quitar todo este polvillo blanco. Es importante. Venga, y ahora sí estamos más que listos para comenzar. ¿Vale? Al igual que hemos hecho en el fondo, aplicaremos primero en las bocas de las tapas, tanto en esta como en la tapa principal. Vamos a poner nuevamente los tornillos que evitan que se pegue una con otra y comenzamos, ¿vale? Bien, ahora ¿qué pasa si yo me pasé en el asentado y despinté algunas partes? Pues las tendríamos que retocar, o bien, al igual que hicimos con nuestro fondo, podemos envenenar nuestro acabado para hacer un sombreado final de nuestro producto. Eso ya es opcional en caso de que se requiriera, pero también se puede envenenar lo que es el brillo directo o nuestro acabado. Entonces, vamos a la aplicación. Vamos por la segunda. Bien amigos, pues así es como luce después de una tercera mano. Aún nos queda material para una cuarta mano que vamos a dar, pero vamos a dejar todavía secar una media hora para aplicar esa última mano que será la definitiva. ¿Okay? Vamos a ver, les acerco para que vean más o menos cómo está el acabado ahorita y cómo queda con la última pasada, ¿vale? Pero preparamos, recuerden, 1,5 litros, 1 litro de brillo por medio de catalizador. Entonces dejamos secar y volvemos al acabado. Aunque todavía no está terminado nuestro brillo, ya tenemos ahí la tercera pasada sobre nuestro ataúd. Ya luce bastante bien, pero daremos la última pasada. Bien, pues estamos listos para la última mano. Y entonces hemos aplicado la última mano del acabado a nuestro ataúd. Vamos a dejar secar, ya les muestro los resultados, pero esto tiene que dejar unas horas, incluso si lo dejáramos para mañana sería lo ideal. Pues bien, vamos a los resultados. Ya ha pasado toda la noche y ha secado esto perfectamente. Vean cómo luce nuestro brillo, lo que es en la zona de la talla. Ha quedado bastante bien el acabado.
estaría prácticamente terminado, pero pues hemos descubierto algún detalle que les voy a mostrar a continuación. Ok, estaría casi perfecta nuestra tapa, nuestra caja en el acabado si no fuera por esta parte que es. Bien, le di la vuelta para poderles mostrar mejor. Y ya en general todo el acabado de nuestra caja está bien, a no ser de que vean justo de este lado en la moldura, aquí empieza una parte brisada. Vean, se pierde el brillo precisamente porque no alcanzamos a lograr dar bien la última pasada. Aquí ya se corrige, pero este tramo de aquí está brisado, y es que en la última mano, recuerdan ustedes cómo hicimos la última pasada, justo en esta parte no alcanzó a llegar el material, entonces es una parte brisada. Y la cuestión es que es en la tapa. Si fuera en alguna otra parte menos visible, pues no habría tanto problema, pero lo tenemos que corregir porque no lo podemos dejar así, ¿sale? Entonces les muestro cómo corregir esto. Y entonces, para poder corregir un detalle como ese, lo que necesitamos es polish, o lo que se usa para pulir un auto. Y también vamos a ocupar nuestra pulidora para poder corregir esta parte brisada de nuestra caja. Y entonces, después de aplicar el polish, podríamos empezar a pulir la zona brisada de la caja para poder corregir ese detalle, pero no, ni de broma voy a hacer eso. La verdad es que sí queda con un pulidor de autos el brillo. Podríamos corregir esa parte para poder tener nuestra caja al 100, pero nos tardaríamos muchísimo más que si doy una pasada nuevamente. Así es lo que voy a hacer es nuevamente pasar mi almohadilla y aplicar una última mano, pero lo vamos a simplificar, ya te muestro. Ya, pues lo que estoy haciendo es pasar nuevamente la almohadilla. Aprovecho entonces, esta parte del video no estaba calculada, pero aprovecho entonces para que vean cómo, a pesar de que ya tenemos un brillo como acabado, también lo podemos asentar. Esto porque pues en realidad no ha curado al 100%, solo han pasado unas horas. Pues vean cómo también un acabado, antes de que seque en su totalidad, puede asentarse. Vean. Vuelvo a repetir, aunque el detalle de la brisada de la tapa es solamente un pedacito, realmente no es mucho. Es solo un detalle que se nos pasó ahí. Pero aprovecho para sentar toda la caja. Esto todavía me va a mejorar aún más el acabado que voy a aplicar. Ya por último. ¿Ok? Son cosas, son detalles que hasta el mejor pescador se le va el peso, el mejor cocinero se le va el tomate, dice, ¿no? ¿O cómo era? Bueno, anyway. Bien, ahora ya separamos, vamos a sacudir. Voy a echarle primero al casco, después a la tapa y por último al abatible. Así hay menos probabilidades de que se nos brisee alguna zona. Entonces vamos a garantizar que nos va a quedar muy bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer la aplicación primero en el casco y ya lo hacemos después en ambas tapas. Y aquí vemos la mejora. Cuando aplicamos en piezas tenemos un mejor resultado. Ya aprendimos algo nuevo. Así es como nos queda también la tapa, bastante bien. Y por último, nuestra tapa abatible, que ya también tiene perfectamente aplicado el brillo. Entonces,
Después de que ya pasaron las horas y ya ha secado nuestro barniz, vemos presentado en primera instancia nuestro casco. Ya se ve claramente cómo nos ha quedado bastante parejo el acabado, es lo que queríamos lograr. Si presentamos nuestra tapa completa, aquí ya la pueden ustedes ver, se ve también bastante parejo nuestro acabado. Tenemos mejores resultados usando esta técnica y vean, algo muy importante es el marco donde va la tapa abatible, que también quede con su acabado perfectamente parejito. Y por último ponemos nuestra tapa abatible y ya tenemos aquí nuestro ataúd completo. Ya lo pueden ustedes ver qué bien ha quedado. Vean cómo con esta técnica, usando el acabado que es 2:1 y sin ocupar el diluyente, prevenimos completamente los escurrimientos. Vean cómo no tenemos ninguna parte escurrida en nuestro ataúd. Eso es importantísimo y como toda técnica, amigos, requiere mucha práctica para dominarla, pero no se desanimen porque ustedes pueden lograr, yo sé que incluso mejores acabados como el que ustedes pueden ver en este video. Espero que se animen a hacerlos ustedes mismos. Amigos, pues es de esta manera como tenemos el primer producto, nuestra primera caja terminada. Ya hemos hecho todos los tutoriales de fabricación hasta llegar a este punto. Vamos a ver en el siguiente video el proceso, que también es interesante, de la colocación de los herrajes, que es lo que tenemos que hacer, además del tapizado interior que vamos a hacer. Lo mismo haremos con nuestros demás modelos de cajas. Vamos a aplicar además no solo el brillo directo, sino que haremos semimates, algunos acabados en blanco, algunos patinados, algunos veteados, muchas cosas interesantes, así es que no te vayas a perder ninguno de los siguientes videos. Pero si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo, como siempre te digo, 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas checar y te veo en un siguiente video. ¡Vámonos!